El Racing de Ferrol ha acabado con su racha de 4 partidos sin ganar. Este fin de semana el conjunto ferrolano se impuso al Sestao River por 2-1, un partido en el que se nota que la mejoría ha llegado. A los pocos minutos del inicio de la primera, alegría para el Racing, aunque poco duró ya que el colegiado asturiano Espiñeira Pello anuló el tanto. El Sestao no se quiso quedar atrás y en un saque de esquina Chomin cabecea la cruceta creando cierto peligro para la meta de Sergio Álvarez. Y de otro córner viene la jugada del Racing en la que Zafra lanza el esférico que acaba en las manos del Metavier. Y atención a este saque de banda, saca llamas, Deus gana la línea de fondo, pasa atrás y Corredoira marca el tanto del Racing que esta vez sí sube al marcador. El Racing a partir de ahí intentó sentenciar con jugadas como esta de Zafra que cabecea a Nano, o como esta otra de Corredoira que pasa a Nano, quien se la pasa a Zafra que centra para que remate Manolo Pérez. Lo intentó también el Galo Lamatina, quien tras un paso de Manolo Pérez tira a puerta, aunque la pelota se va desviada. Y seguían insistiendo en sentenciar los del Racing, demostrando superioridad, jugando en conjunto como en esta jugada que remata Corredoira por encima del larguero. Pero el Sestao no quería dejarse ganar y ojo a esta falta rápida que se va por poquito fuera de la portería de Sergio Álvarez. La última de la primera fue para el Racing con este centro de Paco Corredoira que Zafra cabecea y atrapa a Oyer. Y así con un 1-0 llegó el final de la primera parte en el estadio de Malata. La segunda parte se inició sin cambios en las alineaciones. Sin casi tiempo a asumir el inicio de la segunda, el Sestao empata, pase interior hacia Igarki, que dentro del área supera a Sergio Álvarez en el segundo tiro. Pero el Racing necesitaba ganar y generaba peligro, como en esta jugada de Correia en la que el balón se pasea por delante de la portería de Oyer hasta que Manolo Pérez la saca fuera. También se podría haber sentenciado en esta otra jugada con tantos jugadores en el área, aunque finalmente despejan los jugadores del Sestao. Otra vez el Sestao ataca desde el córner, aunque el balón se vuelve a ir fuera de la portería. Y aquí llegaba la suerte, Chiqui derriba llamas en el área y el colegiado asturiano pita penalti. Jonathan Martín se encarga de transformar el penalti en gol que finalmente da la victoria al Racing. Pero antes de acabar hubo un último susto con este balón suelto en la frontal del área que Chejo tira desviado. Final del partido, 3 puntos en casa y buenas sensaciones. La próxima jornada los verdes viajan a San Sebastián para enfrentarse con la Real Sociedad B.